Cuando yo era joven varón, el milenio pasado, atravesé dos ritos iniciáticos bien distintos. El primero consistió en sentir por primera vez el misterio de aquel mar marinero que me vio nacer, en acariciar despacio aquella mano que me deseaba, en acompañar sin pensar la muerte ante mí de un abuelo que se fue, en tomar conciencia de mi rebelde vértigo al crecer, en llorar sin odiar, porque alguien ejerció su libertad de alejarse de mí. El segundo consistió en golpear y ser golpeado por primera vez, en presenciar el juego cruel de humillar al diferente, en llenar mi alma de alcoholes anestesiantes, en pasar empujado bajo aquellos neones rojos, en hacer de mi nariz una aspiradora, en escuchar la vanagloria de los coleccionistas de sexo sin rostro. No miento si digo que toda la masculinidad que me rodeaba y acompañaba aplaudía y jaleaba las etapas del segundo tránsito. Ni rastro de intención alguna en compartir conmigo el primer camino, que durante mi tiempo adolescente viví solo y silencioso. De tanto patear los paisajes bélicos de aquel segundo hombre, durante largos años me olvidé del primero. Fueron muchas y muchos los que hubieron de pagar mi olvido con su sufrimiento, yo incluido. Por eso, hace tiempo ya que no escucho, por mucho que vocee, a quien propone caminar por el liberal desierto egoico de un mandato masculino que deja un reguero de cadáveres a su paso. Más bien al contrario. Mi vocación es ahora contar la verdad del lado oscuro, de esa mentira idealizada que es ser un hombre de verdad. Por favor, ya no más. Bienvenidas y bienvenidos al monólogo Hombres, una visita guiada a las cloacas de la masculinidad. Como podéis ver, el guía que os va a acompañar en este viaje es un tío. Me llamo Justo Fernández López y soy lo que veis, un hombre normal, un hombre corriente, un hombre de provecho, un hombre que se viste por los pies, un hombre. Tengo 56 años y un hijo de 17 que se llama Manuel. Y es verdad que ahora me dedico a ir por los pueblos de Dios a contar mis historias. Soy escritor, divulgador, investigador en masculinidad, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y es lo que yo hoy quiero compartir con vosotras y vosotros. ¿Y de qué creéis que vamos a hablar hoy entonces? ¡De tíos! Vamos a hablar de tíos. Vamos a mirar a este lado de esa ecuación, que como decía el presidente, esa ecuación de desigualdad, de opresión, de explotación y de violencia, que un lado de la sociedad, en la mitad de la sociedad, ejercemos contra la otra mitad. Pero hoy, al menos en el tiempo que a mí me corresponde, vamos a hablar del lado opresor. Es decir, vamos a hablar de la masculinidad. Y diréis, ¿y por qué tenemos que hablar de la masculinidad? Porque algo le pasa a la masculinidad, ¿no? ¿O no? Mirad, estos son los únicos datos que voy a dar, ¿vale? Para arrancar. Si yo os digo, ¿sabéis que la sociedad que trata de regularse de manera democrática, cuando detecta en alguien conductas que considera antisociales, las juzga y las condena? ¿Es así o no? Bien, si yo os digo quién comete más delitos, como esa punta del iceberg de unas relaciones entre ciudadanos y ciudadanas que a veces son intolerables y condenamos. Si yo digo quién comete más delitos, ¿los hombres o las mujeres? ¿Qué decís? Unanimidad.
Pero si yo digo cuánto más, un 60-40, no he visto ningún numerólogo, ¿no? Ahora, 70-30, ¿cuánto dice Juan Manuel? Bueno, venid conmigo al dato, ¿vale? Porque es alucinante. Año 2018, los que yo tengo en la cabeza, ¿vale? Pero podéis mirarlo en el Instituto Nacional de Estadística. Entráis en la página web, hay un informe que os lo enseña. En el año 2018 se cometieron en este santo país 480.790 delitos. De todo tipo. Desde los más graves, asesinatos, hasta hurtos. Queridas amigas, queridos amigos, el 80% de todos esos delitos tienen masculinidad detrás. El 80% de esos delitos los hemos cometido los tíos. Pero si vamos a los delitos más graves, asesinato, homicidio en todas sus formas, el 94% de los delitos los cometemos los hombres. Y hay otra parte peor, que si hablamos de agresiones sexuales, violaciones, atentados contra la indemnidad sexual de los ciudadanos y de las ciudadanas, el 97% de los delitos los cometemos los hombres. Son 500.000 de delitos, no es cualquiera cosa. ¿Sabéis lo que quiero decir? Algo le pasa a la masculinidad. Mirad, imaginad una sociedad donde los tíos solo cometiéramos los mismos delitos que ellas. Cerraba hasta Securitas Direct. Algo le pasa a la masculinidad. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en lo que llevamos de 2021, el número de agresiones sexuales, comparado con el mismo periodo prepandemia, se han incrementado en un 37%. ¿Os acordáis quién comete las agresiones sexuales? Los tíos. El número de delitos de violaciones con penetración se ha incrementado en un 19%. Ostras, estamos ante un tsunami que tenemos la responsabilidad, en mi opinión, las personas adultas y adultas, de tomar conciencia y de hacer lo que esté en nuestra mano para detenerlo, ¿no os parece? ¿Y a quién tenemos que mirar? A la masculinidad. Y os voy a contar un dato que no sabe nadie, que es el que a mí me fascina. Y ya dejo de dar datos. Mirad, en los últimos 20 años, en este país, por cierto, ¿quién decíamos que asesinaba? Los hombres. El 94% de los asesinatos los cometemos los hombres. Pues en los últimos 20 años se ha reducido el número de asesinatos entre hombres casi un 70%. Los hombres estamos aprendiendo a dejar de matarnos entre nosotros. Sin embargo, el número de asesinatos de hombres contra mujeres apenas se ha reducido un 17%. Y la tendencia no está consolidada, puede repuntar. Estamos aquí porque el otro día fue el Día Internacional contra la Violencia Machista y los asesinatos. Este es el contexto donde ahora yo os propongo venir de viaje. Porque lo que pretendo no es dar una charla divulgativa. No pretendo convenceros de nada, sobre todo a los hombres que estáis aquí, que agradezco infinito que hayáis venido. Lo que yo quiero hacer es un ejercicio para intentar comprender. Porque solo si comprendemos podemos detener la barbarie, ¿sabéis? Y lo que os propongo es comprender. Mirad, yo lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros es, ahora que veis al hombre de provecho, al hombre normal, soy un tío muy majo yo, que a nadie le quepa la menor duda de esto, ¿A qué sea, Lina? Soy un hombre como vosotros, como vuestros maridos, como vuestros hermanos, como lo fue vuestro padre, un hombre normal. Y yo os voy a contar mi historia. Sí, os voy a contar mi biografía, para que sintamos entre todas y todos cómo se construye un hombre de provecho. Porque lo que a mí me interesa es saber qué es lo que yo tengo que ver como hombre
con la barbarie. Y en este ejercicio pretendo mostrar que sí que tengo que ver con la barbarie. Mucho que ver. Y esta es mi vocación hoy. Me cuesta mucho hacer esto, os lo prometo. Me cuesta mucho porque voy a sacar mi verdad, incluso mis secretos de familia, con la vocación de que sea útil, para que no se vuelvan a repetir, claro. ¿Alguien aquí ha visto una serie que se llamaba Cuéntame? Pues vamos a hacer un Cuéntame, pero de una manera muy especial que ellas nos han enseñado, con perspectiva de sexo-género. Y veréis cómo mi vida, o la vuestra, se ve con esa perspectiva de manera completamente distinta. Nos vamos a ir de viaje al milenio pasado. ¿Estáis preparados y preparadas? Vienen curvas, ¿eh? Todo lo que yo voy a contar aquí... ¿Cómo voy de tiempo? Todo lo que yo voy a contar aquí no es discutible, es verdad. Y dice, ¿por qué sabes que es verdad? Porque estaba allí. Voy a contar cómo ocurrieron las cosas. Y vosotros luego hacéis con ello lo que os dé la gana. Si os resuena, hacedme así con la cabeza, por favor, para que no parezca el raro, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis lo que quiero decir? No me hagáis sentir solo, sed honestos y honestas. A ver si lo que yo he vivido se parece en parte a lo que vosotros y vosotras habéis vivido. Si hacemos catarsis común, de una sociedad común, donde las historias que pensé que eran individuales y que solo me pasaban a mí, en realidad son historias que nos pasan a muchas y a muchos, la cosa cambia. No estáis solas. Y nosotros sabemos la verdad. Los hombres hemos sabido siempre la verdad. Nos vamos de viaje, solo quiero decir dos cositas. Esto no tiene texto, es un monólogo improvisado. Yo no sé muy bien por dónde van a ir las cosas. Es verdad que voy a leer algunos textos de mis libros, que para eso los he escrito, pero para apoyarme en ellos, pero no sé por dónde va a ir la historia. Probablemente me voy a emocionar. Acompañadme, ¿de acuerdo? Que me va a costar. No me dejéis solo en esto. Y lo segundo que quiero decir es que es probable que levante la voz y grite en este momento escénico, porque esto es un ejercicio escénico. Esto es teatro. Es verdad, pero es teatro. Si grito y os incomodáis, si os sentís mal, no os preocupéis. Por favor. Esto es un teatro, un sagrado espacio de confianza y de seguridad. Aquí estáis a salvo, incluso conmigo dentro. ¿Nos vamos? Nos vamos al milenio pasado, a 1969. Imaginemos la siguiente escena rescatada de una pasada normalidad cotidiana. Un vehículo circula por una carretera comarcal semidesierta entre dos pueblos. Estamos en una zona rural del norte de España. Es domingo por la mañana de un hermoso día soleado primaveral. En los asientos delanteros viajan un padre y una madre. Conduce el hombre. En el asiento trasero viaja su hijo, un niño de 4 años. El coche se detiene permaneciendo con el motor en marcha y las dos puertas delanteras se abren a la vez. El padre y la madre intercambian sus posiciones. Ahora conduce ella. El coche retoma el movimiento, pero esta vez se desplaza a tirones acompañado con el estridente ruido del motor sometido a fuertes acelerones. Finalmente el coche se detiene y el motor se cala. Se vuelve a sentir el silencio de la mañana. Sin embargo, en el interior del vehículo se desarrolla otra realidad. No me explico cómo cojones puede ser tan torpe, dice el padre con voz agria. Ya te dije que no era una buena idea que tú me enseñaras a conducir. Pierdes la paciencia muy fácilmente.
responde ella. ¿Qué pasa, mami? Pregunta el niño, que no pierde detalle al escuchar el tono de su padre. Nada, hijo, que aprender a conducir lleva su tiempo. No pasa nada, responde la madre con voz suave. Sí que pasa, hijo, sí que pasa, grita ahora enfadado el padre. Pasa que tu madre es una inútil, como todas las mujeres. No sé quién me manda a mí meterme en este lío. A ver, hostia, inténtalo otra vez y vigila el puto embrague. El tono del padre es ya amenazante. ¿Quién era el niño de 4 años? ¿Quién? Yo quiero mucho a mi papá, ya falleció, mi mamá también. ¿Verdad, papá, que te quiero mucho? Sí, estamos perdonados. Él está hasta las narices de que esté todo el día hablando de él, pero lo siento, papá, pero es así, lo tengo que contar. Yo era el niño de 4 años. Esa historia yo la enterré en mi memoria, como otras muchas, y ha sido mucho tiempo después, cuando he ido a rescatarla y he empezado a comprender, ¿sabéis? Porque lo que hizo mi padre, hizo lo que pudo, pero lo que hizo, y no se trata de juzgarle, lo que hizo mi padre es darme la primera lección de la única ideología de género que existe, que es el machismo. La única, que dice, ¿qué dice el machismo? Que nosotros somos superiores a vosotros. Tu madre es una inútil como todas las mujeres. Esto verbalizó mi padre. No era, otros grandes pensadores han dicho lo mismo, ¿eh? En eso mi padre y Rousseau están conectados los dos. ¿O no? Mi padre era maestro de escuela. Ese señor, Manuel, maestro de escuela. Y mi madre también. Y así empezó mi infancia. Así empezó a construirse un hombre de provecho. Mirad. ¿Sigo? Mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Los dos, mi madre y mi padre, mi mamá y mi papá, eran maestros en Torrelavega. ¿Conocéis Torrelavega? Sí. Mola más Santander, pero... Eran los dos maestros de escuela. Y mi padre era un hombre muy querido, muy querido. Era un hombre maravilloso, generoso, bondadoso, extraordinario, de puertas para afuera. De puertas para adentro ya lo empezáis a conocer, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando él murió, que yo tenía 6 años, y mi madre, nosotros somos 4 hermanos, mi madre quedó viuda con su profesión, con 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Cuando él murió, cuando yo tenía 6 años, era tan querido que todo el pueblo quiso ir al entierro. Que sepáis que después murió, a los años murió mi madre y no fueron ni 50 personas. Pero a mi padre sí. Y quiero que vengáis en este Cuéntame a este pasado mío e imaginéis esa estampa en donde la familia sea mi madre, los 4 hijos. Porque antes se hacían las cosas así en los funerales, nos presentamos a pie de calle, en la puerta de la casa, a recibir el funeral de toda la ciudad. Esto suena a los que tenéis, iba a decir peináis canas, a los que tenéis suerte de tener canas. Os suena, ¿no? Antes la familia se presentaba a recibir el pésame del pueblo. Y quiero que imaginéis, por favor, a mi mamá, una mujer menuda, encogida porque se había quedado viuda, con 4 criaturas. A mi hermana mayor, María José, con 8 años. Después a mí, con 6. Después mi hermano Julio, con 4. Y mi hermana pequeña Aide, con 1 año, ¿no? Apenas andaba. Y todos puestos así, ordenaditos, encogidos y encogidas. Y un pueblo entero, adultas y adultos, pasando por delante, cientos de personas, a darnos el pésame. Para poder entender lo que voy a decir, quiero que sepáis que mi hermana mayor, María José, vive en Estados Unidos, es profesora e investigadora en topología algebraica
doctora en matemáticas, profesora en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, es una crack, una flipada, os lo prometo, buscadlo en internet. Yo escribo libritos que los entiende cualquiera, ¿sabes? Pero ella escribe libros que yo no entiendo ni el título. Ni el título, es increíble. Eso es hoy. Entonces solo era una niña de 8 años, luego venía yo con 6, después mi hermano Julio y mi hermana Aide. Y todo el pueblo pasando por delante. A ver si averiguáis qué es lo que me decían a mí. Tú ya has estado en el monólogo. ¿Qué decían? ¿Qué le decían a un niño de 6 años? Venga. Mi más sentido pésame, ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú eres el hombre de la casa. Una y otra vez, adultas y adultos como vosotras y vosotros. A un niño de 6 años le decían, ahora tú eres el hombre de la casa. Ni tu madre ni tu hermana son relevantes. Ahora tú eres el hombre de la casa. Aquí va tu cetro. Aquí te va tu poder y tu privilegio. Son demasiadas voces diciéndote esto a un niño de 6 años, ¿sabéis? Y te lo quedas. Y te lo crees. Y actúas en consecuencia. Te adultizas, además. Ya van 2 lecciones, ¿eh? Una de papá, las mujeres son unos inútiles. Otra de la sociedad, el poder lo tienes tú. ¿Vais sintiendo cómo se construye un varón normal? Una cosa, antes de seguir. ¿Os parece raro esto que estoy contando? O sea, que en esto así vivimos. Ah. Ya. Mirad, yo os pido un favor. Y cada vez que hago esto, os lo pido de rodillas si hace falta. Jamás le digáis a un niño de 6 años, ni hombrecito, ni hombre de la casa, ni hombre... Por favor, no hagáis eso. Porque estáis haciéndole a él y a la sociedad que le va a rodear después mucho daño. No lo hagáis. Y por supuesto no se lo digáis a mi hijo. Mi hijo será lo que él quiera ser. No hay un guión para mi hijo. No hay ningún guión de género para mi hijo. No se lo escribáis vosotros ni yo. Él va a inventar, como todos los jóvenes, una nueva manera de ser hombre. Y no es la nuestra. Ahora tú eres el hombre de la casa. Solo voy por los 6 años. ¿Sigo? Mira, yo tengo una cualidad que no virtud. Y es que en mi época parezco un viejo contando batallitas, tío. En mi época, ahora mola más, porque ahora ya se sabe que hay por lo menos 7 o 8 inteligencias distintas, ¿sabéis? O más. Pues, ¿cuántas? 13 y 13 y subiendo. En mi época solo había una, la mía, que era la inteligencia abstracta, la inteligencia matemática, la capacidad de abstracción, la lógica, la analítica, gracias. ¿Cómo te llamas? Ángeles sabe de esto, ¿vale? Esta inteligencia, esta es la que a mí me dotó la madre naturaleza. Solo esa, de las demás. No, ni de hacer teatro sé. O sea, esta es la mía. Y en aquella época, que eran completamente distintos ahora, yo, pues, es verdad, sumaba, restaba, multiplicaba, sabía leer, escribir con 3 años. ¿Y qué ocurrió conmigo? Pues que, como mis papás eran maestros los dos, había un enchufe a nivel educativo que lo flipas. Y en otros tiempos, ¿qué feliz idea tuvieron? Adelantarme 2 años en el currículum. ¿Algunos de aquí sabéis lo que es la EGB? Si os veo tan jóvenes a todas. ¿Quién ha ido a EGB? Somos mayoría, ¿eh?
Yo también hay... Se llamaba Bupico. Bupico. Bien, pues nos vamos a ir al Cuéntame a la EGB, ¿vale? Entonces yo con 4 años, primero de EGB. Jobar. Con 12 años, primero de BUP. Con 16 años, primero de facultad. Eso es una temeridad, es una locura. Eso no se puede hacer, no lo hagáis jamás. Y ahora explicaré por qué algunas razones. El listillo, ¿vale? Bien. Entonces, cuando yo estuve... ¿Os acordáis del cole de GB? Sí, ¿no? El cole, igual que los coles de primaria, ahora pues es un sitio más o menos no demasiado inquietante. Y además, en mi cole, mi padre y mi madre eran maestros, el amo. Ahí se hacía lo que yo decía. Yo nunca tuve ningún problema, a pesar de que todos mis compañeros de clase tenían 2 años más que yo. Por lo tanto, la parte de cole no tiene mucha importancia. Bueno, sí, que yo corregía los exámenes de mis compañeros. Que los suspendía. Bueno. Ahora bien, ahora sí que nos vamos a ir de viaje al primer día de este niño de 12 años. 12 años. Un niño menudo, con una carita de niño que lo flipas. Encogido, tímido, que se tiene que presentar ese primer día de clase en el Instituto Besaya de Torlavega, un instituto donde ya había 1000 y pico chavales y chavalas que iban desde los 14, 15 años hasta los 20 y tantos, porque entonces se podía tripitir. Había allí muchachos que habían hecho la mili, que tenían familia, intentando acabar con... Sí, hombre, suena esto, ¿no? Tripitir. Pues quiero que veáis ese niño de 12 años con su carterita, solo, tratando de cruzar el primer día el patio de aquel instituto. Y además sabiendo, esto a ver si se entiende bien, la temeridad de ir vestido en septiembre, el primer día del curso, vestido como iba yo al cole de entonces, con pantalón. En aquella época, ir con pantalón corto, un niño en aquel territorio, era llamar la atención seguro. Bien, seguidme, por favor, que es importante. Seguid al niño, que cruza el patio, que enseguida coge foco, y empieza a notar murmullos, y empieza a subirse el tono de voz, y empieza a escuchar el niño de 12 años. ¿Dónde vas, niño de mierda? ¿Qué estás buscando a mami? Tira para tu casa, niñato. Las voces las tengo aquí igual metidas, ¿eh? Así fue el crecimiento de este niño al patio. Ahora bien, vamos a aplicar sexo-género. A ver si me ayudáis a recordar qué tono de voz tenían esos gritos. ¡Vamos! ¡Los tíos! Eran los tíos los que me decían, ¿dónde vas, niño de mierda? Yo nunca me había dado cuenta de eso. ¿Sabéis lo que me decían las chicas? Venga, ¿qué me decían? ¿Qué niño más mono? Quizás nunca os han contado cómo se vive esto por dentro, ¿sabes? Pero si a ti te dicen, ¿dónde vas, niño de mierda?, te explota el alma. Te duele como el mismo demonio y te acojonas. Si te dicen, ¿qué niño más mono? Puede que hasta te guste. No me trataron igual ellos que ellas, ¿sabéis? Sí, pero yo nunca pensé que había sido así. Es las dos éticas. Porque yo quiero hablar de las dos éticas. ¿Se siente esto? Seguimos, porque es que esto acababa de empezar. Y a los pocos días de clase, ya en terreno de mi propia aula, pues aparecen mis compañeros y compañeras. Y en particular aparece un compañero, que es otro hombre de provecho, otro de los que se visten por los pies, que se llama Carlos. Carlos era repetidor. Carlos era más ancho que yo de alto. Era un armario de 3 cuerpos. O sea, era un tío repetidor, un hombretón. Y desde el minuto 1, Carlos pensó que era una buena idea adoptarme como su juguete. Empujón va, cuelleja. ¿Sabéis lo que es una cuelleja? ¿Y un calmante? Puñetazo aquí, que eso duele mucho. Molestias constantes.
solo porque yo era diferente. Pero Carlos no estaba solo, ¿eh? Carlos tenía alrededor una cuadrilla de cómplices, unos poquitos, que le jaleaban y le animaban y le reían las gracias. ¿Qué gracias? Molestarme constantemente. Y el resto de los compañeros, silencio. Asesinos, carroñeros y luego algunos ciudadanos. Carlos. Al principio esto era llevadero, no pasaba gran cosa. Bueno, aprendí a convivir con esta situación. Pero claro, esto no para nunca, ¿sabéis? Y en una ocasión, ¿hay aquí algún profesor o profesora, docentes? Bueno, los profesores y profesoras tenéis que saber algo que es obvio. Que cuando os vais de la clase hasta que viene el siguiente profesor y la clase se queda sola, en la clase pasan cosas. Pasan cosas. Pues en una ocasión, es la que os quiero contar, se fue el profesor y Carlos ya tenía algo preparado para mí en ese espacio. Porque yo notaba toda la mañana, se reían, se burlaban, me miraban y sabía que iba a pasar algo. Bien, pues lo que Carlos había pensado como buena idea era ir a buscarme al pupitre, cogerme del pecho de la camiseta, sacarme del pupitre, arrastrarme por el suelo, a pesar de mis resistencias, acercarse al lateral del aula donde estaban los armarios, abrir el armario, meterme dentro y cerrar el armario. Los armarios donde se cuelgan los abrigos. Por el camino yo, venga Carlos, jo, qué broma, pero me estaba haciendo ciertamente daño, me estaba violentando. Yo no quería, no quería hacer eso. Todo esto alrededor de burlas y de risas de sus cómplices. Arrastrarme, meterme en un armario, cerrar, poner el pie, no dejarme salir. Se queda todo a oscuras, quieres salir, estás violentado. Antes de continuar, además de los gritos y las burlas, había otras voces que decían: dejadle en paz, le estáis haciendo daño, dejadle en paz. ¿Me podéis ayudar a recordar qué tono tenían esas voces? Las chicas. Las chicas decían: dejadle en paz, le estáis haciendo daño. Ahora, con perspectiva de sexo género, escucho las dos voces, no son la misma. ¿Sabéis? Bien. Un momento que la puerta se queda entreabierta, yo pienso que me van a dejar salir, doy un paso adelante, pero no, me vuelven a empujar contra el fondo del armario, porque no tenían ninguna intención de dejarme salir. Lo que habían hecho es ir a buscar un montón de periódicos, los hicieron una bola, los metieron dentro, sacaron un mechero y los prendieron fuego. Además de oscuro, se llenó todo de humo, ¿sabéis? Y cuando sientes que está oscuro, ya no entiendes nada, se llena todo de humo, casi no puedes respirar. El estado en el que te llegas, al estado al que llegas, es el de profunda indefensión, te encoges, te haces un burruño y te sientes morir. Así lo viví. Así se siente una víctima de este tipo de agresiones. Al cabo de un rato, todo esto duró pocos minutos, yo perdí la noción del tiempo, pero al cabo de un rato la puerta se volvió a abrir, se quedó todo en silencio, yo no me atreví a salir. Y apareció un profesor. Afortunadamente los profesores de entonces no tienen nada que ver con los de ahora, porque apareció un profesor malhumorado, muy enfadado, que al llegar y ver toda la clase de con humo y todo el lío, se vino hacia mí, me dijo: gamberro, que sois unos gamberros, y tú el primero, fuera de aquí. Y yo me fui de allí en silencio, avergonzado, sintiéndome culpable y sobre todo sintiéndome un cobarde y un incapaz. Por cierto, ¿quién crees que fue a buscar al profesor? Las chicas. Las chicas. Mirad, aquel día yo aprendí una lección de por vida. Juré a mí mismo que nunca jamás me iba a pasar algo así. Jamás me iba
volver a pasar algo así. Yo soy muy listo. ¿Y sabéis cómo se consigue que nunca más te vuelva a pasar algo así? ¿Cómo? Convirtiéndote en Carlos. Convirtiéndote en Carlos. Y yo tomé el camino de convertirme en Carlos. Yo no necesito usar la violencia física con nadie, ¿sabéis? Puedo lograr que otros lo hagan por mí. Yo no necesito humillarte a través de golpes. Te puedo despedir. O puedo ejercer el poder, porque arriba solo puede quedar uno. Eso me lo enseñó Carlos. ¿Todo esto os parece muy raro? ¿Y lo habéis visto así alguna vez? Pesa, ¿no? Pesa mucho de sí. Así se construye un hombre de provecho. Así se construye un hombre de verdad. Así me construí yo. ¿Por qué edad vamos? Por los 12. Tengo 56. Yo creo que esta noche acabamos. Vamos bien. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ir a la adolescencia, ¿sí? Seguimos en Santander. Mirad, no sé si pasa aquí en Sevilla, pero nosotros allí en Santander, la nación hombre de Santander. Los hombres de Santander tenemos nuestra propia constitución secreta, con una serie de artículos. No sé si aquí es igual, nos lo dirán ellos. Uno de los artículos, que no sé cuál es, dice, sobre todo cuando llegas a la adolescencia, dice: todo hombre debe de beber alcohol, y cuanto más alcohol beba, más hombre es. ¿Aquí es igual? Es la constitución de la nación hombre. Tenemos nuestra propia constitución. Bien, pues aquello funcionaba así. Yo quiero que sintáis a mis colegas. Si yo tengo 14 años, ¿cuántos años tienen mis colegas? Habéis estado atentas, ¿eh? Exacto. Yo con 14 años y mis colegas con 16, en los ritos iniciáticos de aprender a beber alcohol. Yo me recuerdo perfectamente esto, con 14 tacos, ¿eh? Llegar a un bar con mi amigo Ramón y con mi amigo Vicente, ponernos en la barra con 14 tacos. En la barra de la cafetería Saja de Torre la Vega, que todavía existe, es decir, y no decimos quillo allí, ¿eh? Joven. Es que no te puedes imaginar los pijos que éramos. Ya, luego lo vais a ver. 3 ginebras. ¿Y qué dice el camarero? ¿Tienes que dice? ¿Pero dónde vais? No. ¡Ole! Los chavales con 2 cojones, claro que sí. 3 ginebras. Y la población adulta masculina alrededor nos jaleaba. Y nos invitaban. ¿Quién creéis me animaba a mí a beber? ¿Vosotras? Ni jamás una mujer me dijo: bebe, tío, bebe, bebe, nunca. Fuisteis vosotros y fui yo con vosotros. Las cosas como son. Por lo menos así es mi historia. Ella es al revés. Ella es al revés. Pero no solo pasó esto con el alcohol, también pasó con la cocaína, ¿sabéis? Quien me inició a mí en el arte y parte de consumir cocaína fue un tío. Fue un tío. Y no fue ninguna mujer. Fue un hombre que me dijo: ¿quieres? Y yo: ¿qué es eso? Hice coca. ¿A que no hay huevos? Y yo, con toda la socialización que ella llevaba, como que no hay huevos. ¿Que no hay huevos? No es raro esto, ¿a que no? Así nos vamos construyendo unos a otros, ¿sabéis? Bueno, pues para que lo que imaginéis a un grupo de chavales de 16 años, todos hijos de buena familia, que un verano están de fiesta. Son mis amigos, ¿eh? Por eso digo, buena gente. Todos un poco, incluso lo que decía pijo, ¿sabéis? ¿Sabéis cómo es un pijo de Santander? Con los náuticos, el pantaloncito, el Lacoste y el jerseicito aquí, ¿verdad?
y engominados. Así tengo yo el pelo, claro. Me lo he cargado de tanta gomina que me he puesto de chaval. Pues mi cuadrilla éramos chavales normales, de buena familia, de Cantabria, de Santander. Y lo que hacíamos en verano, igual que aquí, íbamos de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta. ¿A qué? ¿A qué? Mira qué eufemismo, a ligar. Nosotros íbamos, la cuadrilla íbamos, porque como ya insisto que mis colegas tenían 18 años, ya eran mayores, pues cargábamos bien el coche de alcohol y lo que íbamos era a conocer tías, idealmente turistas, para intentar follar. Era así de sencillo. No lo decíamos a lo mejor explícitamente, pero el plan estaba muy claro. Íbamos solos, sin nuestras novias, íbamos como una jauría, o como una manada, como lo queráis ver. Y teníamos un plan no escrito. El plan era llegar, intentar conocer a grupos de chicas, intentar que ellas confiaran en nosotros, para ver si se producía eso que llamamos pasar una buena noche. Y la estrategia era siempre la misma. Y una de las partes que funcionaba muy bien era lograr que ellas bebieran mucho alcohol. Y las animábamos a beber, y las invitábamos. ¿Y por qué queríamos que ellas bebieran alcohol? Porque rebajaban sus resistencias. Estaba en el guión. Mirad, nosotros no éramos la manada, ¿sabéis?, de San Fermín. Nosotros éramos unos chavales majos, normales, todos de buena familia, insisto, y todos buena gente. Pero la noche de las que yo os voy a hablar fue una noche que se nos dio muy bien, y estábamos en Santoña. ¿Santoña se os suena? La fiesta de Santoña en septiembre. Y conocimos a unas madrileñas. A nosotros nos interesaban las turistas, sobre todo las madrileñas. Las locales no, nosotros pasábamos de las locales. Y conocimos unas chicas y se nos dio bien, empezamos a congeniar con ellas y a los primeros escarceos, o sea, una noche que prometía ser una noche muy, muy chula. Es verdad que ellas iban con otros colegas madrileños de su entorno, pero a nosotros nos daba igual, porque los madrileños iban a por las locales, nosotros a por las madrileñas, nos intercambiábamos el género, aquí paz y después gloria. No había mayor problema, no había competencia ahí. Y al final, como todo iba bien, y todos distendidos, ellas confiaron en nosotros. Y entonces pasamos a la fase 2 del plan, que es invitarlas a subirse a los coches y irnos a continuar la fiesta a una playa, que es la playa de Berria, que es una playa que tiene una característica especial, que es una playa apartada. Allí, música, fiestas, un fiestón, no me miréis como raro, o sea, íbamos a pasarlo bien. Pero ocurrió que una de las chicas madrileñas que ven con nosotros, pues bebió, o la hicimos beber más de la cuenta, ¿sabéis? Y esto es lo que hoy quiero contaros, que no es San Fermín, no es la manada, ni ninguno de nosotros éramos el prenda. Si os incomoda, paro, vosotras, ¿vale? Pero tranquilas. Todo iba bien según nuestro criterio, hasta que una de las muchachas, que ya había bebido más de lo que su cuerpo podía tolerar, cayó inconsciente. Yo me encontraba con otra chica apartado, pero pude ver cómo la acomodaban tumbada en una manta, aparentemente. Seguía lo mío, pero un jolgorio repentino llamó mi atención. Cuando volví a mirar, pude comprobar que 3 de los tíos que nos habían acompañado, para mí desconocidos, estaban de pie delante de ella, que seguía indefensa y desmayada, mientras otro, de rodillas, le sujetaba la cabeza y la besaba en los labios. A una joven inconsciente. La jauría a su alrededor aplaudía y se descojonaba de la risa. La primera bestia se puso de pie y el siguiente ocupó su turno. Ahora, además del beso en la boca, se atrevió a deslizar su mano bajo su camiseta. Ella seguía tirada sin darse cuenta de nada. Uno de los que esperaban percibió que yo estaba mirando y, lejos de detenerse,
me hizo aspavientos con su brazo y gritó: «¡Ven, ven, que está dormida!», invitándome a unirme a su repugnante juerga. Todo esto duró apenas 2 minutos. Sus amigas, al ver lo que estaba ocurriendo, salieron corriendo hacia ella y aquellos malnacidos se separaron, alejándose entre risas y sin mostrar ni siquiera vergüenza. Ellas recogieron sus cosas, despertaron a su amiga como pudieron y, sin decir nada, en un silencio que no olvidaré jamás, abandonaron la fiesta. Se marcharon caminando por la playa. Hay 4 kilómetros desde Berri hasta Santoña, 4 kilómetros, de noche. No quisieron que las lleváramos de vuelta. Tampoco aceptaron ni un minuto más de nuestra compañía ni de ninguna otra masculina. ¿Se entiende la historia? Yo no he pasado toda una vida sin entender lo que pasó, toda una vida sin que nadie me explicara qué había mal allí, aunque yo sentía dentro de mí que aquello, vaya pájaros, ¿no? Pero no puse en su lugar a cada uno hasta que ellas me explicaron, las feministas. Y ahora, ¿sabéis qué me pregunto yo? Y no sé contestar. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubieran estado sus amigos? No sé contestar a eso. Porque nosotros, los hombres de bien, los chicos de buena familia, en al menos esos 2-3 minutos hasta que ellos intervinieron, no hicimos nada. Nada. De los hombres que estáis aquí, ¿os parece esta una historia muy rara? ¿Tenéis memoria de cuando erais jóvenes? ¿O de cuando sois menos jóvenes? ¿Esto lo he vivido yo solo o qué? Estas cosas solo las he visto yo. ¿Sabéis? A mí me sirve recordar mi propia biografía, o la de mis amigos, o lo que yo sabía que hacían mis amigos a veces, cuando se piraban y desaparecían, para cuando nos escandalizamos de cómo son los jóvenes de ahora, comprender de dónde vienen, ¿sabéis? Porque así se construyó la sexualidad de un hombre como yo, percibiendo como normal que otros hombres podían usar el cuerpo de una mujer. No importa que sea inconsciente, no importa que no haya consentimiento. ¿Sabéis lo que digo? Sí, ¿no? ¿Vosotras os parece raro esto que he contado? ¿Por ahí os parece raro lo que he contado? Lo vas a hacer. La parálisis que tú sientes, que te la iba a preguntar, pero no pude el año pasado, en el 2020, cuando te escuché en la pandemia, que dice, el curso que dice online. Y el hecho, como que ves, la parálisis que tú sentiste fue la misma, porque tú no intervienes. No. Fue la misma que sentiste cuando Carlos y sus amigos estabas tú sin poder escapar y abusaron de poder contigo. No correla. No. Yo sentí una parálisis, pero porque esa chica para mí no era una persona, estaba al servicio, que además borracha. Se la ha buscado ella. Es que los hombres entre nosotros tenemos los hombres entre nosotros nos reconocemos entre iguales. Da igual que sean, no importa que sean masculinidades subordinadas, ¿eh? Incluso un hombre heterosexual normativo reconoce a un homosexual como un igual, no deja de ser un hombre, se le puede arreglar al otro. Pero a vosotras no os percibimos como personas completas, ¿comprendéis?
Sois cosas, sois instrumentos, sois funciones, sois servicios. Así es como se construye la socialización masculina. Como la biografía de la masculinidad y no como la biografía de la inhumanidad. No, esto es masculinidad en estado puro. Porque de ahí es donde se lleva que después tengamos una industria criminal de pornografía donde aparecen violaciones filmadas y miles de millones de hombres entramos a ver eso todos los días. Vosotras no, nosotros. Por eso al lado de mi casa hay un prostíbulo que es La Vergüenza de Madrid, con todos, La Vergüenza de Madrid, donde lo sé porque lo investigo y porque lo sé, donde hay 60 mujeres esclavizadas, encerradas en un supuesto hotel, 24 horas al día, que pasan semanas sin ver la luz del día, donde hombres con corbata llegan en sus Mercedes y por 60 euros se compran una suerte de orificios. Eso no tiene nada que ver con que a mí me pegaran de pequeño. Nada que ver. Yo no correla el que yo haya sido una víctima a después mi comportamiento. Son dos cosas distintas. Lo que tiene que ver aquí es el machismo y la misoginia. Porque los veo dentro de mí. Son dos cosas distintas. Voy a continuar porque se sigue explicando. Fijaros, lo que yo también aprendí, este episodio no lo había contado nunca. Ocurrió también una cosa. Cuando yo acabé el bachiller, me fui a estudiar, empecé a estudiar en Deusto, en la universidad, con 16 añitos, ahí seguimos, como os decía. Y en uno de los viajes que yo hice en autobús, porque yo iba en autobús de Torrelavega a Bilbao, y de Deusto en Bilbao, y vuelta. En uno de los viajes típicos del domingo, que yo me iba a Bilbao, el autobús paraba en Santander, un rato, media hora. Y era un tiempo pues para tomarse un refresco y para ir al baño, para que nos entendamos. Pues en una ocasión, para que veamos sexualidad masculina, en una ocasión, y esto me ha pasado a mí, yo fui a los urinarios a hacer mis necesidades y estaban en las 10 de la noche y estaban los baños vacíos. Y yo, un niño de 16 años, entro, me pongo a orinar. Y noto que al lado se me acerca un hombre de mi edad de ahora, un tío. Y me extrañó porque había una batería de urinarios vacíos, pero se me puso al lado. Cuando giro a la derecha mi mirada, el tío tenía una cara que no se me olvidará nunca, no la puedo borrar, y se estaba masturbando a mi lado. Un hombre que tiene mi edad ahora, y yo tenía la edad de mi hijo, joder. ¿Por qué hizo eso? Eso no se lo conté a nadie. Esta es la primera vez que lo he escrito, pero la primera vez que lo cuento en público. Porque yo pensé que había sido culpa mía. Que yo había, pues, temerario, entrar a unos urinarios, pues a lo mejor que lo había provocado yo, ¿sabéis? ¿Quién tiene el problema? Ese tío. Su sexualidad depredadora, diversa, es la misma que la cuadrilla de colegas con la niña que se estaba... ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay más que pruebas evidentes de que la cuestión no está en la socialización masculina y en la mirada hacia vosotras y hacia la vulnerabilidad. Yo tengo mi propio episodio. Por cierto, ¿también os parece raro que entre hombres hayan pasado estas cosas? O sea, vosotros, chicos, ¿os parece raro que un hombre haya intentado...? No, supongo que no. No, ¿verdad? No me dejéis solo. Así se construye la masculinidad en base a estos inputs y así vas construyendo tu propia percepción del mundo y de la vida. Quiero deciros algo muy importante, y es que mientras se producía esta socialización, que todavía no estaba cristalizada, ni mucho menos, y es importante para lo que viene después, yo sí tuve una relación de amor entre iguales con mi primera novia, ¿sabéis? Es decir, todo este ruido no estaba todavía dentro de mí con 16, 17 años.
todavía dentro de mí había inocencia. O había humanidad, para que nos entendamos. Y quiero rescatar esta relación que yo tuve con esta chica, que no quiero decir su nombre por lo que os voy a contar después. Vamos a imaginar que se llamaba Laura. Donde tuve una relación entre iguales. ¿Sabéis cómo es una relación entre iguales? ¿Os la imagináis? Donde en la exploración, en el descubrimiento, por ejemplo, de la sexualidad, vamos pasito a pasito, mirando a la otra persona si también quiere seguir con... Si le parece... No sé si me explico, ¿no? Es muy chulo, tía. Es como que sientes sin hablar y miras y hay un sí, un deseo que acompaña el descubrimiento de la sexualidad, del afecto. Joder. Ellos todavía están a tiempo. Las jóvenes y los jóvenes todavía están a tiempo. Ahí dejo el recuerdo de esta chica, ¿vale? Y continuamos. Estudié y yo tenía que ser un hombre de éxito y un hombre de provecho y me fui a Madrid a triunfar, de Santander a Madrid. Y lo que os quiero contar ahora es una inversión directa a lo que ocurre, no en este entorno porque es la administración y por lo tanto quizás aquí sea un poco más complicado, pero sí quiero que sepáis lo que ocurre dentro de las grandes, la verdad de lo que ocurre dentro de las grandes empresas, empresas conocidas como la empresa de telecomunicaciones muy conocida en la que yo fui ejecutivo. Y os voy a hablar muy rápido de 4 cosas, pero en particular quiero que sintáis que el techo de cristal y la brecha salarial no lo puso Dios aquí. Eso no viene de... El techo de cristal y la brecha salarial nos encargamos los tíos, los que estamos arriba, de mantenerlo bien pulidito. Lo hacemos los directivos y las direcciones de las organizaciones con una política no escrita, porque es ilegal, de actuación hacia las mujeres. Cuando yo era subdirector de operaciones de esta empresa, que no voy a nombrar, yo estaba a nivel 3 y en mi equipo había 7, 4 hombres y 3 mujeres justo por debajo de mí y luego abajo el equipo. Estos mandos intermedios me reportaban a mí y quiero contaros qué ocurrió el día que una de mis empleadas me pidió: a este que habláis, yo soy un socialdemócrata, soy un buen tipo, yo siempre pensé que era igualitario. Yo siempre pensé que yo era un tío igualitario, siempre. Pero cuando una de estas empleadas, no voy a decir su nombre, no una de estas, esta empleada en particular, me pide la reducción de jornada por maternidad, ¿qué pasa cuando te piden la reducción de jornada? A un jefe. ¿Cómo lo percibe? Una putada. O sea, dices, ¿pero qué está pasando aquí? No quieres que ocurra eso. Y llamas a recursos humanos, al colega de recursos humanos, y le dices: hostia, ¿tú has visto esta? Y dice: ya, te jodes. ¿Cómo que me jodo? No hay nada que hacer, es la ley. Ya, pero no podemos sustituirla, no podemos... No. Es una faena que te pida reducción de jornada, ¿sabéis? Porque yo, las reuniones de mi equipo, yo las ponía a las 8 de la tarde. Y ella no estaba nunca. Y si estaba, se conectaba a lo mejor por audio, pero se oía el niño, y eso es un rollo. ¿Qué hacemos? Nada. Lo que sí te pido es que no siente precedente justo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Promoción 0. De promocionarla, nada. Y fúndela en el variable. ¿Sabéis lo que es el variable, no? La parte que depende de la evaluación. Y nosotros apartábamos a estas mujeres y ya quedaban fuera del circuito de promoción. ¿Por qué? Porque eran madres. Mirad, la mejor comercial de esta empresa, cuando digo comercial me refiero al jefe de ventas, o sea, contratos de 1 millón de euros. La mejor comercial de esta empresa, digo la mejor, era una mujer.
La mejor, sin duda, la que mejor resultados daba, la que para nosotros en operaciones, cuando vendía un contrato grande, nos parecía que lo hacía impecable, que todo lo vendido era verdad, una ética profesional espectacular. Bueno, la mejor comercial era una mujer, pero esta mujer tenía una cualidad, que era joven y además, a ojos del criterio masculino, ¿qué le pasaba? ¡Vamos! Estaba buena, muy buena, era muy atractiva. Bien, pues la mejor comercial, esto que os voy a contar es una conversación que se producía entre directivos o entre empleados, daba exactamente igual, ¿eh? La conversación era como sigue. ¿A quién se habrá follado esta vez? Cada vez que firmaba un contrato. ¿A quién se habrá follado esta vez? ¿Sabes que la han visto salir de la oficina del cliente a las 1 de la mañana? Yo no digo nada, ¿eh? Por cierto, se pasa muchas horas en el despacho del director comercial. Era constante el desprestigio de una compañera que era la mejor, sacándola de la ecuación de la valoración, del criterio ecuánime, que justo esta persona es la mejor y estos no, buscando mellar todos sus méritos en una empresa enorme donde se suponía que todo esto debería estar superado. ¿Os parece raro? ¿Y cómo se han construido los hombres que hacemos esto? Así, como os he contado. ¿Vale? Sigo. Hay un momento en que llegan las vacas flacas y yo tengo que despedir. ¿Y crees que despido con criterio de ecuanimidad o con criterio de género? Y voy a por ellas. Porque en mi ideario está la sensación de que trabajar con mujeres es un problema. Y las despido a ellas. En particular, a una de las mujeres que trabajaba en mi equipo, que yo apenas había visto 2 veces en toda mi carrera en esta empresa, porque ella estaba en Barcelona y yo en Madrid. Ella estaba en la delegación de Barcelona. Y lo traigo aquí para pedir perdón. Porque aquel día, estamos hablando de 2010, no, 2009, justo cuando empezó la crisis, 2008, 2009. ¿Vosotros sabéis cómo funciona un despido en una gran empresa? ¿Sabéis que es un enterrador? En el Departamento de Recursos Humanos, cuando se entran los procesos de despido, hay una figura en Recursos Humanos que le llaman el enterrador, que es el que gestiona todo el expediente. Cuando se decide a quién despedir, por supuesto todo esto es secreto hasta que se ejecuta, y lo que hace este buen hombre, este enterrador, es acompañar al jefe de esa persona al despacho para despedirle y para que firme, o no, pero para intentar que firme o no. Pero es imprescindible que esté Recursos Humanos presente. Por supuesto, cuando se despide esa persona, se la acompaña a la puerta. No se puede quedar por protocolo de seguridad dentro de la empresa. ¿Esto lo sabéis o no? Algunos lo sabéis, ¿no? Es decir, llegas, te despiden y no te dejan ni siquiera recoger tus cosas, ni despedirte de tus amigos. Te acompañan amablemente a la puerta. Así funciona el despido en una empresa, no, da igual para la que sea. Pues yo lo que hago es, decido despedir a esta mujer de Barcelona, que apenas la había visto 2 veces. Ella llevaba muchos más años que yo en la empresa. Se lo digo al Recursos Humanos, digo, oye, que vamos a despedir a Barcelona. Dice, sin problema. Nos subimos al avión, chacharaquete, chachara. Llegamos a Barcelona, entramos en la oficina y cuando esta chica me vio, dice, hombre, justo, qué alegría verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo no me has avisado? Yo, María se llamaba. Bueno, María, que no es el momento, ¿sabes? Vamos. Mirad, ¿por qué os cuento esto? Porque cuanto más, vamos a decir, más duro era yo, cuanto más insensible era, cuanto más capacitista, cuanto más machista, más me pagaban y más me valoraban y más subía. ¿Sabéis? Arriba, en los puestos de dirección,
No existe ninguna posibilidad, de las empresas de las que yo hablo, ninguna posibilidad de conciliar con una vida familiar razonablemente sana. No se puede. No se puede. No se puede ser director general de Telefónica y ser un padre presente. No se puede. Porque esto está hecho para que no se pueda. Y ahí va el último ejemplo. Nosotros teníamos una analista financiera que era muy buena, pero era mamá de 2 hijos. Y nosotros lo que hacíamos cuando teníamos que preparar un contrato grande para firmar al día siguiente y entregar al cliente al día siguiente, pasábamos horas preparándolo, corrigiéndolo, llegaba el director comercial y tocaba algo, lo cambiábamos, y necesitábamos siempre la presencia del analista financiero para que no se nos fuera al margen, me explico, es un poco rollo, pero para que se entiende, ¿no? Para que vigilando que estaba dentro de los parámetros. Y esta chica, que se llamaba Rosa, la teníamos así, esperando a que nosotros cambiáramos algo para revisar. Ella siempre, cuando llegaban estas movidas de firma de contrato, dejaba a sus hijos con sus abuelos. No preguntéis dónde estaba el padre. Con los abuelos. En una ocasión muy particular, Rosa había dejado a los hijos con los abuelos, como siempre, pero no podía estar más tiempo, y eran las 11 de la noche. Nosotros seguíamos reunidos en la sala de juntas, venga, viene, acabando, todavía no hemos acabado, hay que tocar aquí. Y yo recuerdo esta conversación con Rosa, en el vending, en la esquina del córner donde están las máquinas de café. Justo, por favor, déjame ir, si ya está todo bien, si yo ya he acabado, si no me necesitáis, dejadme ir, que me tengo que ir. Yo, bueno, Rosa, ya, a ver, espera un poco más, porque ya sabes cómo es el director general. Que lo mismo aparece, nos lo cambia todo y después la liamos. Por favor, tienes que quedarte, ya sabes que tienes que quedarte. Mira, justo, es un caso excepcional, me tengo que ir. ¿Qué le respondí yo? No, peor que eso. Vamos a ver, Rosa, joder, que todos tenemos hijos. ¿Quién estaba cuidando al mío? ¿Quién estaba cuidando al mío? Su madre. Esa respuesta, todos tenemos hijos, lo dijo un hombre igualitario. Sensibilidad ninguna. Es como, pero esto es así, tía. No es un micromachismo, eso no existe. Es un continuum actitudinal, es un continuum en la manera de relacionarte con ellas, porque vienes de todo lo que has aprendido. Y lo seguirás haciendo, salvo que pongas conciencia, ¿me explico? Con toda seguridad. Se siente cómo se construye esos hombres que después vamos por la vida déspotas, autoritarios, os hacemos mansplaining, os ninguneamos, os metemos miedo y generamos toda una sociedad desigual, de injusticia, de desigualdad, donde vosotras tenéis que hacer dobles jornadas, donde nosotros nos quejamos de que nos han subido las cañas. Es esto de lo que... ¿Y esto qué es? Masculinidad. Diréis, ¿y por qué has llegado tú a contar todo esto de esta otra manera? Pues porque a mí esa vida de la que yo os hablo, de ejecutivo, de ir por la vida como un hombre de éxito, de chales adosados y de buenos coches, a mí personalmente me llevó al infierno. Por razones muy personales. Y se me fue todo al carajo. Ese fue mi caso. Pero tenéis que saber que esos ejecutivos, cuando nos íbamos a cenar, en las cenas para celebrar los contratos firmados, ¿alguien sabe lo que es el Triángulo de Oro en Madrid? Arriba de la Castellana, donde están las 2 torres, y un poquito más acá, de donde han construido las 4 torres esas tan altas, pero las torres Kío, toda esa zona se llama el Triángulo de Oro, porque allí es donde están los mejores restaurantes de Madrid, donde van los ejecutivos a celebrar sus fiestas, sus cierres de negocios, sus contratos, los ejecutivos. Pero entre restaurante de lujo, el Asador de Donostiarra, el Portobelo, el Chistu, entre restaurante de lujo y restaurante de lujo, ¿qué es lo que hay? Un prostíbulo entreverado
Entre restaurante de lujo y restaurante de lujo hay un prostíbulo, y un prostíbulo de los de lujo, no es la casa de campo. Está el Rotterdam, está el D'Angelo. ¿Y por qué están los prostíbulos al lado de los restaurantes de lujo? Porque somos los mismos clientes o los mismos usuarios, ¿sabéis? Los mismos. Y quiero que sepáis que esos hombres, hay un momento en que padres de familia, algunos, pocos o muchos, ellos sabrán, se desabrochan el nudo de la corbata, ya se han tomado unas copas y están muy contentos, algunos van hasta el baño porque también hay otras cosas que hacer, vuelven y alguien dice, ¿qué? ¿Vamos al D'Angelo? Por supuesto, a esas horas ya no hay ninguna mujer. No están molestáis muchísimo, de verdad. O sea, cuando venís las directivas a nuestras cenas, hostia. Bien, pues esos mismos hombres de provecho que se visten por los pies son los puteros, algunos, pocos o muchos. Y os recuerdo que en este país los hombres hemos declarado que el 40% de nosotros, al menos una vez en la vida, hemos cometido un acto prostituyente, resultado de toda esa socialización masculina. Bueno, yo con todo esto que os acabo de contar, a tumba abierta, acabé en un centro de tratamiento de adicciones. Yo era un hombre muy chulo, muy respetable por fuera, pero con mi historia por dentro. Y allí tuve la suerte, porque no puedo decir otra cosa que suerte, que mi terapeuta, además de ser una extraordinaria terapeuta, Marta Cittadini, fuera feminista. Y desde el minuto 1 me dijo, justo, ¿no tendrá algo que ver toda esta vida que has venido aquí a contarme con tu masculinidad? Y tirandito de ese hilo, escuchándolas a ellas, escuchando el feminismo, leyendo feminismo, he comprendido. Y hoy hago mi papel, contar este lado de la ecuación, que es el de la masculinidad. Me queda solo un último episodio que contar. Justo, bueno, solamente una pregunta. Porque cuando expresas el episodio que tiene con Rosa, porque yo también tengo hijos y todo eso, dice, el tema, aquí sale lo de la masculinidad, es comunicación violenta. Tú lo que estás es una comunicación violenta en la forma de relacionarte con el otro, que tiene como esquema y abuso de poder la masculinidad como ideología. Es una comunicación violenta. Yo te invito a... Sí, pero verás lo que quiero decir. Yo os invito a sentir la alianza criminal que hay entre capitalismo y patriarcado. ¿Vale? Porque yo eso que le dije a Rosa no se lo decía a mis empleados, ¿eh? Esta es la doble ética. Nosotros contamos dos verdades, las que nos contamos entre nosotros, y luego las que os contamos a vosotros. La manera en que respeto yo a este caballero, entre iguales, aunque lleguemos de ideologías distintas, ¿eh? Y como os vemos a vosotras, sin agencia, sin autoridad, sin derechos, una función. Sé que lo expreso en primera persona del singular para que se comprenda. Sois funciones, o hermana, o madre, o esposa, o puta. Sois funciones a nuestro servicio. Y esto pues así se mete dentro de las tripas, y da igual que yo sea hegemónico o diverso, os veo así. Y este es lo que tenemos que desmontar, queridos amigos. Tenemos que cambiar la subjetividad masculina que se ha construido durante años, es imprescindible, porque si no, estaremos siempre en el lado oculto, en el lado victimario de la ecuación. Tengo que acabar, ya va. ¿Os acordáis de mi primera novia, no? Mirad, uno puede creer
que esto de las violencias machistas o que los asesinatos, etcétera, son cosas que pasan solo en una esquinita de las noticias de los periódicos, o cosas que gritan ellas, ¿no? Cuando hacéis estas cosas que salen los 25N, y no sé qué, a gritar, ¿no? Pero que en realidad puede creer que no tiene nada que ver con uno, que no tiene nada que ver con su historia. Y yo pensé eso, os lo prometo. En mi historia yo no vi ni pensé que había ninguna situación real de maltrato, de violencia, me refiero de violencia criminal. Pero la vida es así. Y ocurrió lo que os voy a contar. Hace 4 años, yo, con esta chica de la que os he hablado, yo le perdí la pista. Yo me fui a Madrid, ya no supe nada más de ella. Sí que sé que estudió Derecho, porque lo que sí que tengo es el recuerdo profundo de una mujer alegre, inteligente, capaz, poderosa. De verdad, una mujer como vosotras, con todos esos ingredientes de vitalidad. Pero yo le perdí la pista, sé que estudió Derecho y que se dedicó a la abogacía. Pero después, hace 4 años, me enteré de lo que había ocurrido, de lo que había sido de su vida. Os lo cuento. Esta chica conoció a un abogado muy famoso de Santander. Un hombre como yo. Y se casó con él. Y tuvieron un hijo. Y resultó que este tío, que hoy sigue siendo un abogado muy famoso de Santander, a mi primera novia le daba palizas diarias. Y después de que la familia y la sociedad le dijera no te separes, sigue con él, ya cambiará, hazlo por tu hijo, para no aguantar tanto sufrimiento, ¿sabéis qué hizo? Se suicidó. Esa es la historia de mi primera novia. Que es increíble que alguien me la haya contado a mí ahora. Es como, no, justo no. No estás equivocado. Tiene sentido lo que estás haciendo, porque está en tu vida. No sé si sabéis que cuando una mujer, después de todo ese proceso, se suicida, no cuenta como víctima de violencia machista, lo sabéis, ¿no? No está en las estadísticas. Eso no es violencia machista, no es un asesinato machista. Por eso yo cada vez que tengo oportunidad, y esta es una más, yo coloco a esta mujer, que debería estar aquí, pero no está en la estadística. Y siempre todos estos trabajos y estos monólogos y las charlas que hago son todos homenaje a ella. Y le escribí estas palabras cuando supe de lo que le ocurrió. Como te prometí, hoy volví a la plaza de nuestro pueblo a comer pipas y a ver qué pasar. Después de haber llorado la mitad, quise buscar también las escaleras de aquel convento apartado, donde tú y yo al anochecer pintábamos sus peldaños de besos adolescentes. Ahí lloré la otra mitad. Y es que me he enterado de que la muerte se te ha llevado de la manera más injusta que conozco. Por eso yo, para hacer justicia, 35 años después te vuelvo a traer a mi lado. Maldita sea, como nuestros besos, nosotros somos inocentes. Con todo mi corazón, descansa en paz. Y a ti, que como yo estás vivo y por eso puedes leer esto, jamás olvides que hacer el amor nada tuvo que ver con hacer el dolor. A ti, que mientras ella está muerta, tú sigues vivo. A ti, yo te maldigo.
Muchísimas gracias.